cuando apareció el protagonista masculino, Makoto. Lucía ya estaba embarazada de mi hijo. Aún así, eso no pudo detener el destino ya escrito de la historia. Una vez, solo para estar conmigo, ella estuvo dispuesta a cortar todos los lazos con su propia familia, pero más tarde, se enamoró del protagonista masculino y llegó a odiarme hasta lo más profundo de su corazón. Incluso una sola mirada hacia mí le resultaba insoportable. Así que, perdí completamente, sin dejar nada, perdí el amor. Y junto con él también perdí a mi hijo, hasta que, una tarde 5 años después, un niño pequeño llamó a mi puerta, con un rostro demasiado serio para su edad. Dijo, «Mamá ya no me quiere, ¿puedo quedarme contigo?» Capítulo 1. Me quedé inmóvil por un momento y no dije nada. Juan frunció los labios con descontento. Levantó su delicado rostro infantil y habló con una seriedad exagerada. La profesora dijo que los padres tienen la responsabilidad y la obligación de criar a sus hijos. La puerta entreabierta interrumpió el resto de su frase. Me aparté ligeramente y dije con calma, «Entra». La tenue luz amarilla del interior iluminó sus ojos ligeramente abiertos. Por alguna razón, sus ojos parpadearon. Levantó la barbilla y resopló suavemente antes de entrar obedientemente. Después de cerrar la puerta, me di la vuelta y vi a Juan mirando alrededor con curiosidad. Cuando notó que lo estaba mirando, retiró inmediatamente la mirada, sujetando nerviosamente las correas de su mochila. Tensó su pequeño rostro y dijo, «Me llamo Juan Wang». Sonaba como una presentación, pero también como un recordatorio de que él era el hijo que Lucía y yo habíamos tenido juntos. Lo sabía. En el momento en que lo vi, ya estaba seguro de quién era, porque sus ojos se parecían muchísimo a los de Lucía. Pareciendo decepcionado por mi reacción tranquila, giró la cabeza con desagrado y dejó de mirarme. Coloqué su pequeña mochila amarilla pálida junto a la entrada y lo llevé a lavarse las manos. Luego dije, «Primero vamos a comer». Juan respondió obedientemente con un «está bien». Cuando llevé la comida a la mesa, él ya se había subido a la silla por sí solo. Le pregunté por qué había venido a buscarme de repente. Juan bajó la cabeza y empezó a hurgar en las pequeñas verduras verdes de su plato. Su cabecita redonda y oscura colgaba baja mientras murmuraba vagamente, «Discutí con mamá, me echó de casa». Probablemente solo era un niño haciendo un berrinche y escapándose de casa. Lucía seguramente vendría muy pronto a recogerlo. Después de todo, hace 5 años habíamos tenido una pelea terrible por la custodia de Juan. No había manera de que ahora lo abandonara. Mis palillos se detuvieron por un momento. No sabía muy bien cómo describir lo que sentía en ese instante. No sabía que Juan vendría esta noche. Así que solo había preparado una comida sencilla, 2 platos y una sopa. Era un niño quisquilloso para comer. No comía cebollín ni zanahorias. Y después de apartar todo lo que no le gustaba, casi no le quedaban verduras para comer. Juan miró con amargura las hojas de verduras aplastadas en su plato. Me lanzó una mirada furtiva y luego, con culpa, se las tragó de todos modos. Cuando nos conocimos por primera vez, llevaba consigo un aire de arrogancia y orgullo infantil. Ahora era quisquilloso con la comida y no le gustaban las verduras. Parecía que en la casa de la familia Liu lo consentían muchísimo y lo querían mucho. Probablemente no lo habían maltratado. Eso me hizo sentir algo aliviado. Después de lavar los platos, esperé a que alguien de la familia Liu viniera a recogerlo. Esperé hasta las 9:30. Los niños de 6 años se duermen temprano. Sacó su pijama de la mochila, miró alrededor de la habitación y luego hizo un puchero antes de decir, «Solo hay un dormitorio. ¿Vamos a dormir juntos esta noche?» Miré el reloj en la pared. Por alguna razón, nadie de la familia Liu había venido todavía, así que no tuve más remedio que ceder. Encogiéndome de hombros, dije, «Sí, esta noche dormirás conmigo». Pensé que Juan haría un berrinche. Después de todo, este pequeño y sencillo apartamento de un solo dormitorio naturalmente era mucho menos cómodo que vivir en la casa de la familia Liu, pero Juan simplemente apretó los labios, con los ojos parpadeando ligeramente. Después de lavarse la cara, bufó mientras se cambiaba el pijama, luego pateó con sus piernas y se subió a la cama él solo. Igual que en la cena, aunque parecía reacio, había comido en silencio todas las verduras que le di. Debajo de la manta se movía de un lado a otro hasta que se formó un pequeño bulto. De alguna manera sacó un libro de cuentos de hadas de no sé dónde. Luego dejó ver solo sus ojos para mirarme a escondidas antes de apurarme con impaciencia. «Papá, ¿no vas a arroparme?» Me froté la frente con impotencia. Él parecía bastante satisfecho. Capítulo 2. Después de lograr que Juan se durmiera, saqué el número de Lucía Liu. Dudé durante mucho tiempo.
pero al final no lo marqué. Lucía y yo llevábamos 5 años separados. Al principio ambos pensábamos que podíamos luchar contra el destino. En aquel entonces, la familia Wang a la que yo pertenecía quebró de repente. La familia Liu rompió el compromiso matrimonial y, a espaldas de Lucía, la prometieron a la familia Ito, arreglando su compromiso con Makoto Ito, para estar conmigo. Ella no dudó en romper el compromiso con Makoto, incluso, porque quería cortar los lazos con su familia. El padre Liu la encerró en casa durante medio mes. Como no podía salir, protestó negándose a comer. Yo me arrodillé toda la noche frente a la puerta. Cuando amaneció, ella lloró y se lanzó a mis brazos. Pensé que todo mejoraría, que la quiebra mejoraría, que Lucía estaría bien, que el futuro sería mejor. Pero no fue así. Nuestro matrimonio nunca fue bendecido por nadie. Quizás porque Lucía había sido tan firme conmigo desde el principio. Cuando quedó embarazada, aunque nuestra vida era difícil, nunca pensó en abandonar al niño. Así que, por más duro o cansado que estuviera, tenía que sostener esta familia. Más tarde, cuando el niño nació sano y salvo junto con su madre, trabajé aún más duro para ganar dinero, y poco a poco nuestra vida empezó a encaminarse, hasta que ocurrió un accidente. La madera de una grúa se soltó del gancho, y los pesados tablones cayeron sobre mi cabeza. Perdí el conocimiento al instante. Mis compañeros llamaron muchas veces a Lucía, pero ella no respondió. Me llevaron al hospital. Cuando desperté, vi a una Lucía fría y distante. No entendía cómo una persona podía cambiar tanto de un día para otro, tanto que cuando me miraba, sus ojos estaban llenos de extrañeza y repulsión, tanto que, cuando se fue de nuestro lado, ni siquiera se despidió. Makoto vino a buscarme. De su boca supe la verdad sobre este mundo. Debido a un error en el momento en que el sistema colocó a los personajes, el protagonista masculino llegó demasiado tarde. Cuando apareció, la protagonista ya había desarrollado sentimientos por otra persona, como precio para corregir ese error. Los sentimientos equivocados de la protagonista comenzaron a invertirse. Cuanto más me había amado antes, más me odiaba ahora. Makoto me miró con una mezcla de lástima y compasión. Antes de irse, miró a Juan y preguntó en voz baja, ¿alguna vez has pensado qué será del futuro de tu hijo? Me quedé atónito por un momento, algo perdido. No sabía a quién debía odiar. ¿Debía odiar a Lucía por traicionarme? Pero ni siquiera ella entendía sus propios sentimientos. ¿Debía odiar al destino? ¿Pero de qué serviría? No podía cambiar nada. En ese momento, mis padres también habían sufrido un accidente de coche mientras venían al hospital a visitarme. Quedaron inconscientes y tal vez pasarían el resto de sus vidas como vegetales. Estaba al borde del colapso. En mi cabeza resonaban una y otra vez las palabras de Makoto. Solo podía pensar que este maldito mundo era realmente horrible. Empujé la ventana y miré hacia abajo. Pero en ese momento Juan rompió a llorar. Aturdido, pensé, si yo moría, ¿qué sería de mi hijo? ¿Este mundo permitiría su existencia? ¿Makoto lo toleraría? ¿O sería como yo, odiado por Lucía, abandonado otra vez por su propia madre, y finalmente moriría en silencio, como si todos esperaran que desapareciera? En ese instante, fue como si una voz susurrara en mis oídos, llévatelo contigo, como si hubiera perdido la razón. Caminé hasta la cama y lo levanté con las manos temblorosas, pero al segundo siguiente, dejó de llorar, con los ojos enrojecidos por el llanto. Me miró fijamente, como si hubiera decidido que, fuera donde fuera, quería estar conmigo. Desperté de golpe, agité la mano, intentando disipar aquellos susurros inexistentes. Si como padre solo pensaba en escapar, ¿no sería indigno de ser llamado padre? Fue entonces cuando me di cuenta de la locura que casi había cometido bajo la insinuación de Makoto. Después de que Lucía Liu regresó, el viejo señor Liu pronto pidió verme para disputar la custodia del niño. El significado era muy claro. El niño aún no tenía 2 años, por lo que inevitablemente el tribunal lo otorgaría a la madre, sin mencionar la enorme diferencia económica entre nuestras dos familias. Cuando uno es joven no entiende el peso de las preocupaciones. El joven amo de la familia Wang, que antes gastaba millones con total despreocupación, ahora había caído hasta este miserable estado. De principio a fin, Lucía nunca apareció. Me odiaba tanto que ni siquiera quería mirarme. Así que perdí por completo. Perdí el amor y también perdí a mi hijo. Hasta que alguien rozó suavemente mi brazo. Y entonces volví a la realidad. Juan murmuró algo con los ojos cerrados y se acurrucó, como si finalmente hubiera encontrado una postura cómoda. Durmiendo profundamente, apretaba con fuerza la esquina de mi ropa, como si temiera que, al abrir los ojos, yo desapareciera. Miré aquel rostro inocente y juvenil,
Y no pude evitar suspirar suavemente. Si supiera que su propio padre una vez pensó en llevárselo consigo para morir, ¿seguiría viniendo a buscarme? Probablemente no tendría tiempo ni de odiarme. Capítulo 3. Cuando llegó la mañana, Lucía aún no había aparecido. No sabía qué pretendía exactamente. En aquel entonces, cuando la familia Liu disputó la custodia, el asunto fue tan desagradable. Y ahora, de repente, parecía que podían simplemente decir que ya no lo querían y desentenderse. Desperté a Juan temprano y lo llevé en coche a la escuela. El jardín de infancia al que asistía no estaba en la misma ciudad que yo, pero por suerte solo tardábamos 1 hora en llegar conduciendo. Antes de bajarse del coche, me hizo prometer una y otra vez que iría a recogerlo después de clases. Incluso se aferraba a mí, quejándose suavemente sin soltarme, hasta que vio un coche frente a la entrada del jardín de infancia. Sus ojos se iluminaron, me tiró apresuradamente de la mano y me llevó hacia allí. Cuando estábamos a punto de acercarnos, de repente redujo la velocidad a propósito y, fingiendo casualidad, se colocó justo delante de un niño gordito que acababa de bajarse del coche, como si quisiera que él lo viera. Juan agitó mi mano delante de él, luego preguntó en voz muy alta, lo suficiente para que todos pudieran oírlo: «Papá, vendrás a recogerme después de clases, ¿verdad?». Era la primera vez que Juan me llamaba papá, tal vez porque había estado ausente durante 5 años completos. Incluso cuando llamó a mi puerta aquella noche, nunca había tomado la iniciativa de llamarme papá. El niño gordito me miró fijamente y dijo con incredulidad: «Si tienes papá, ¿por qué nunca te había traído a la escuela antes?». Juan resopló, con una mirada llena de desprecio: «Mi papá es una persona muy ocupada. Hoy pidió especialmente permiso para venir a traerme». La palabra especialmente la pronunció con mucho énfasis. Me tomó de la mano y caminó conmigo hasta la entrada del jardín de infancia delante de todos, como si estuviera presumiendo, como si quisiera que todos lo vieran. Antes de separarnos, preguntó otra vez, con cierta timidez: «Vendrás a recogerme, ¿verdad?». Al ver que no respondía, me lanzó una mirada fulminante y luego dijo apresuradamente en voz muy baja: «Me lo prometiste en el coche». Los adultos no pueden mentir. Suspiré con resignación y me agaché. Bajé el cuello de su camisa que estaba levantado y luego despeiné su cabello. Su cabello era negro y suave. Se sentía muy bien al tacto. Sonreí y dije: «Sí, vendré a recogerte». No pudo evitar curvar ligeramente los labios, aunque enseguida intentó tensar la cara otra vez, con el mentón levantado. Fingiendo madurez, dijo con cierta dignidad: «Bien, recordaré esperarte». No retiré la mirada hasta que su figura desapareció completamente de mi vista. Luego fui a buscar a su maestra para preguntarle cómo le iba a Juan en el jardín de infancia. La maestra dudó al hablar. Al final suspiró y frunciendo el ceño me reprochó unas palabras. «Lo sé, tal vez lo que diga no sirva de mucho, pero señor Wang, por muy ocupado que esté, no puede desentenderse completamente de su hijo. Desde que ingresó a la escuela, nadie ha venido nunca a una reunión de padres. Ahora los otros niños del jardín dicen que él no tiene papá ni mamá. Si esto continúa, será muy malo para su desarrollo emocional y psicológico». ¿Nadie había asistido jamás a una reunión de padres? Incluso si Lucía no quería a este niño, ni siquiera podía mandar a una niñera o al mayordomo de la casa para cumplir con eso. Fruncí el ceño y saqué el número de Lucía. Dudé un momento, pero finalmente llamé. Decidí hablar seriamente con ella. Si Lucía ya no planeaba criarlo, entonces yo podría llevarlo a vivir conmigo. Tal vez no pudiera darle las mismas condiciones que la familia Liu, pero al menos podría ofrecerle una vida digna y la libertad de elegir su futuro. Acababa de marcar el número cuando el tono del teléfono sonó, justo detrás de mí, como si de repente hubiera comprendido algo. Mis dedos temblaron ligeramente mientras me daba la vuelta. Entonces la vi. Lucía acababa de bajar de su coche. Habían pasado 5 años. Parecía haber cambiado. Y al mismo tiempo no. Miraba la pantalla iluminada de su teléfono con las pestañas entrecerradas. Sus dedos eran delgados y pálidos, y su rostro frío se ocultaba en la sombra. Con calma levantó ligeramente una ceja y luego alzó la mirada. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», dijo. «¿Quieres hablar?». A diferencia de mi aspecto miserable y derrotado de estos años, Lucía seguía siendo elegante y serena. Sus rasgos eran los mismos de antes, aunque la mirada con la que me observaba ahora tenía una profundidad difícil de describir. Incluso la luz y las sombras que caían desde las ramas de los árboles parecían favorecerla especialmente. Había oído que la marca de joyería que fundó se había vuelto famosa en todo el mundo. Había oído que había asumido el control del grupo Liu. Había oído que se había casado en secreto hace años, pero que no había tenido hijos.
Los recuerdos de más de una década, que había intentado ignorar deliberadamente, se desbordaron como una avalancha, provocando un dolor punzante en mi pecho. Solo cuando la vi en ese instante lo comprendí. Creía que ya la había superado, pero no era cierto. Recordé cómo, cuando éramos jóvenes, ella me vendaba las heridas con los ojos enrojecidos. Recordé cómo sonreía cuando aceptó mi propuesta de matrimonio con un anillo hecho de hierba. Nadie habría imaginado que terminaríamos en una situación tan vergonzosa como esta. En realidad, ella no había cambiado. Simplemente, ya no me amaba. Nada más. Realmente había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos vimos. Lucía. Capítulo 4. En silencio todo el camino. Encontramos una cafetería cercana. Antes de que trajeran el café, para disimular, fui directo al grano. ¿Aún quieres al niño? Durante estos 5 años, había imaginado nuestro reencuentro con Lucía casi como una tortura, tanto que ahora era capaz de fingir calma. Lucía levantó la mirada y me echó un vistazo. Sin dudar mucho, dijo suavemente, claro que lo quiero. Fruncí el ceño, miré el cartel de la calle al otro lado del ventanal y respondí con un bajo levantándome. Dije, entonces recuerda ir a recogerlo después de clases. Si no tienes tiempo para las reuniones de padres, puedes avisarme. No quiero molestarte a ti y a... Aún me resultaba imposible decir el nombre de Makoto con naturalidad. No pude evitar apretar el puño. El dolor me mantuvo lúcido, obligándome a terminar la frase. No quiero interferir en su vida. Miré mi reloj y me dispuse a irme. Cuando pasamos uno al lado del otro, escuché de repente que Lucía preguntaba, entonces, ¿solo quieres hablar conmigo sobre Juan? Me detuve un instante, sin entender. Lo nuestro ya había quedado claro hace 5 años. Ella se casó con otro. Yo me fui derrotado. Así de simple. Aparte de Juan, ¿qué más quedaba por hablar entre nosotros? Lucía soltó una ligera risa. Sus ojos negros me observaban fijamente mientras volvía a hablar. Está bien entonces, no quiero a Juan, lo dijo con total naturalidad, como si no fuera ella quien acababa de cambiar de opinión. Fruncí el ceño y no pude evitar preguntarle, ¿qué quieres decir? Lucía levantó ligeramente la barbilla y señaló el asiento frente a ella, indicándome que me sentara de nuevo. Dijo, exactamente lo que significa. Si quieres criar al niño, adelante, el niño será tuyo. Parpadeó y añadió, pero, considerando la salud física y emocional de Juan, todos los viernes por la noche iré a tu residencia actual para acompañarlo conjuntamente. Me iré el lunes por la mañana. Al verla comportarse de forma tan caprichosa e irracional, me pareció absurdo. No pude soportarlo más y le recordé, ya estamos divorciados. Lucía soltó una risa burlona. Ah, sí. Movió un dedo de un lado a otro. Yo no firmé. Solo entonces entendí el significado de esas palabras. Cuando fuimos a juicio y firmamos el acuerdo de divorcio, siempre pensé que Lucía me odiaba tanto que ni siquiera quería verme por última vez. Por eso nunca apareció en todo el proceso. Pero ahora decía que no había firmado. Entonces, ¿por qué vino a buscarme 5 años después? No iba a ser tan ingenuo como para creer que aún sentía algo por mí. Tal vez aquel acuerdo se había perdido. O quizá había algún problema en el documento y necesitaban una firma adicional. Todo era posible. Me encogí de hombros y cooperé con calma. Entonces firmemos uno nuevo. Lucía ni siquiera levantó la vista. No firmo. Le hablé con tranquilidad. Si firmamos, quedaremos completamente en paz. ¿No es mejor? Ella respondió, no. Sin palabras. Pregunté, ¿tienes alguna preocupación? Yo no quiero nada. Considera que me iré sin llevarme nada. Ella dijo, no. Ese no me dejó indefenso y algo aturdido. Quizá Lucía ni siquiera lo recordaba ya, pero cuando era joven también era así. Aquel día era mi fiesta de cumpleaños. Alguien había acorralado a Lucía en un rincón. Su mirada era frívola y descarada, y hablaba sin ningún filtro, para evitar causar problemas a la familia Wang. Lucía apretó los labios y no dijo nada, limitándose a soportarlo. Al segundo siguiente, con un fuerte plaf, lo pateé y lo lancé a la piscina. El alboroto fue enorme. Todos los presentes eran figuras importantes de la ciudad, y los rostros de varios mayores se ensombrecieron. Cuando preguntaron qué había pasado, ambas partes dieron versiones diferentes. Para calmar la situación, mi padre insistió en que debía disculparme. Yo me negué rotundamente. Como resultado, me dio una buena paliza con el bastón, como era de esperar. Me castigaron encerrándome. Estaba tumbado boca abajo en la cama, gimiendo de dolor. Entonces Lucía abrió la puerta y entró. Llevaba un botiquín en las manos, con los ojos enrojecidos, dispuesta a curarme las heridas.
Lucía dijo con un tono algo molesto. En realidad no tenías que patearlo. Podías haber esperado a que terminara de hablar. No se habría atrevido a hacerme nada. Yo dije en voz muy baja, lleno de culpa, lo siento. Ella se detuvo un momento, murmuró un suave "oh" y luego dijo, no escucho. Sonreí con impotencia y extendí la mano hacia el frasco de medicina. Puedo hacerlo yo mismo. Ella apartó mi mano de un golpe. No te dejo. Tenía una herida en el brazo y no pude evitar soltar un siseo de dolor. Ella se puso nerviosa. ¿Te duele mucho? Sonreí y respondí, no pasa nada, es una herida pequeña. Ella dijo, no finjas ser fuerte. Me dio un golpecito en la cabeza y frunció el ceño. Delante de mí, nunca tienes permitido fingir que estás bien. Volví en mí de repente. Intenté esconder la amargura en mis ojos, pero parecía volver a escuchar aquellas palabras que había dicho tantos años atrás, no finjas ser fuerte. Lucía estaba sentada bajo la luz, sonriendo con calma. El polvo flotaba en el aire, iluminado por pequeños destellos de luz. Los contornos del pasado ya habían cambiado silenciosamente con el paso del tiempo. Levantó la mirada y alzó ligeramente una ceja hacia mí, como si respondiera a lo que había dicho antes. Dijo, Jorge, entre nosotros, no es posible quedar en paz. Capítulo 5. No recuerdo muy bien cómo terminó todo. Solo recuerdo que al final estaba tan enfadado que ni siquiera dije adiós. Como me había separado de Lucía de mala manera. Tampoco estaba seguro de si lo que había dicho era solo algo al azar o si realmente pensaba hacerlo. Dudé un momento, pero al final no regresé. Tal vez era porque últimamente había trabajado demasiadas horas extra y quería descansar un día. O quizá era que el papel de padre, del que había estado ausente durante 5 años, estaba influyendo en mí. No quería romper la promesa que le había hecho a Juan. Hasta que a las 4:30 de la tarde terminó la jornada en el jardín de infancia. La mayoría de los niños de esa escuela provenían de familias muy acomodadas. Entre los lujosos coches que iban y venían, vi un Bentley detenerse frente a Juan, así que no me acerqué. Me di la vuelta y caminé lentamente en la dirección por la que había venido, de repente sintiendo que todas mis preocupaciones anteriores eran ridículas. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo iba ella a permitir realmente que el niño se fuera conmigo? El Bentley se marchó pronto, levantando una nube de polvo cuando pasó a mi lado. De repente pensé en aquel pequeño rostro infantil. Probablemente no volveríamos a vernos. Simplemente, como guiado por un impulso inexplicable, me giré para mirar una vez más. Cuando el coche se fue, dejó al descubierto la acera al otro lado de la calle. Juan estaba allí, de pie solo frente a la puerta del jardín de infancia, con sus ojos redondos bien abiertos. Su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos se iluminaron. Estaba a punto de correr hacia mí, pero la maestra que estaba a su lado levantó la mano para detenerlo. Frunció su pequeña cara y dijo algo a la maestra, un poco enfadado, temiendo que cruzara la calle sin mirar. Cuando volví en mí ya había dado inconscientemente varios pasos hacia él. La maestra me vio y entonces permitió que Juan se acercara. Corrió hasta mí jadeando, con sus ojos negros brillando intensamente. Cuando estuvo cerca, disminuyó la velocidad. Aún así fingió que no le importaba, diciendo con timidez pero alegría, ¿de verdad viniste a recogerme? Su pequeña mano suave tomó mis dedos con cautela. Al ver que no me soltaba, apretó los labios y me miró furtivamente, agarrando mi mano con más fuerza. Respondí con un simple y le pregunté, no muy seguro, ¿no te vas con tu mamá? Al mencionar a Lucía, la cara de Juan se infló de enojo, como un pequeño barril de pólvora listo para explotar. Dijo, no la quiero. Además, ella no vino a recogerme. Dijo que llevarme y traerme todos los días era muy cansado para ti, que si insistía en que vinieras a recogerme te molestaría mucho y que no debía interrumpir tu trabajo. Parecía muy convencido de sí mismo. Incluso parecía despreciar un poco a Lucía mientras añadía con orgullo, yo no soy tan tonto como ella. Hoy hablé con la maestra sobre cambiarme de escuela. Así ya no tendrás que gastar tanto tiempo llevándome a clases. Levantó su pequeña cara, mirándome con expectación, como si estuviera esperando que lo alabara. No pude evitar darle unas palmaditas en la cabeza. El camino de regreso estuvo lleno de tráfico. Compré verduras en el mercado y, cuando el cielo empezó a oscurecer, llevé a Juan de la mano de vuelta a casa. De repente, como si recordara algo, murmuró casualmente, cierto. Papá, mañana después de clases un conductor vendrá a recogerme. Mamá dijo que mañana vuelva a casa para llevarme toda mi ropa de cambio, pero igual voy a volver a dormir aquí. No puedes olvidarte de mí. Mañana sería viernes.
Yo simplemente apreté inconscientemente la bolsa de plástico con los ingredientes para el cerdo estofado. Me detuve un momento y respondí, está bien. Los niños olvidan las cosas muy rápido. Quizá después de un fin de semana en casa lo convencerían y se olvidaría de todo esto. Cada vez que nos veíamos, yo lo trataba como si fuera la última, porque solo así, cuando me quedaba esperando durante tanto tiempo, no sentiría tanta decepción. Capítulo 6. A las 10:30 de la noche del viernes. Juan todavía no había regresado. Con calma guardé el pijama que Juan había dejado tirado junto a la cama por la mañana y metí en el refrigerador los platos extra que había preparado. Apagué la luz. Me quedé un rato aturdido en la oscuridad y cerré los ojos. Cuando desperté de nuevo, se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Apenas estaba amaneciendo. Había tenido pesadillas toda la noche y al despertar me dolía la cabeza como si fuera a partirse. Había varios mensajes sin leer en el teléfono. Antes de irse ayer, Juan había tirado de la pernera de mi pantalón y me insistió hasta que le di mi número de teléfono. El primer mensaje de voz había sido enviado a las 12 de la noche. Sonaba un poco culpable, un poco nervioso, como si estuviera tratando de explicarse. El mensaje decía, no llegué tarde a propósito. A las 6 ya había preparado mi ropa, pero mamá volvió a enfermarse. Parece que no tenía fuerzas para traerme. Es muy molesta. El segundo llegó media hora después, con cuidado, y con un leve tono de llanto. Papá, ¿estás enojado? ¿Otra vez ya no me quieres? Yo tampoco quiero quedarme aquí, pero no puedo hacer nada. No tengo el número del conductor. El último mensaje había sido enviado hacía 10 minutos. Había tomado una foto del prospecto de un medicamento para la fiebre y me preguntaba qué decía. ¿Y si los niños podían tomar ese medicamento? Inmediatamente lo llamé. La llamada fue contestada al instante. Del otro lado se escuchaban sollozos. Papá. El teléfono había estado en modo no molestar durante la noche. No podía imaginar lo asustado e inquieto que Juan había pasado toda la noche. En ese momento tenía que mantener la calma. Respiré profundamente. Apreté el teléfono con fuerza y pregunté con voz tranquila. ¿Tienes fiebre? ¿Dónde te sientes mal exactamente? Del otro lado del teléfono se escuchó un estornudo. No respondió a mi pregunta. Con voz nasal, preguntó con cautela. Papá, ¿puedes venir a buscarme? Yo lo sabía. No podía negarme. Capítulo 7. Siguiendo la ubicación que Juan me había enviado, encontré una zona de villas en la ciudad. Parecía que alguien había avisado con anticipación, porque el guardia de seguridad no me puso muchas dificultades y me dejó entrar fácilmente. Me quedé frente a la puerta, sin saber por qué. Aquella villa me recordaba mucho a mi antigua casa. Justo cuando iba a presionar el timbre, una mano se adelantó y lo bloqueó. En la pantalla del timbre vi el reflejo de Makoto. Mi corazón se hundió y la cuerda tensa en mi mente se tensó de golpe. Makoto frunció el ceño, como si no pudiera entenderlo. Apoyó su mano izquierda en mi hombro y preguntó, Jorge, ¿qué haces aquí? Aparté su mano de un golpe, bajo su mirada atónita. Dije sin expresión, vine a recoger a Juan. Makoto se quedó un momento en silencio, como si hubiera pensado en algo, y dijo con cierta insinuación, la verdad, en ese entonces no debería haber peleado contigo por la custodia. Se acomodó las gafas y dijo con tono resignado, tú también lo sabes. A Lucía no le gusta este niño. Tiene un carácter muy terco y difícil. No importa qué haga. Se niega a llamarme papá. Luego añadió, cierto, tú mismo lo experimentaste antes. No, cuando te opones al protagonista, normalmente no hay un buen final. Sonreía con descaro. Solo una frase casual me hizo volver al frío invierno de hace 5 años. Pero esta vez respondí directamente, tiene padre. No necesita reconocer a un segundo. En cuanto a lo que dijiste sobre no tener buen final, di un paso hacia él y lo miré fijamente a los ojos, diciendo palabra por palabra, si sabes lo que realmente pasó en aquel entonces, también deberías saber que ahora no tengo nada. No tengo nada más que perder. Si quieres probar lo que dijiste, adelante. Sonreí y añadí, después de todo, mi vida ya no vale nada. Si ese día llega, antes de irme me aseguraré de llevarte conmigo. Makoto retrocedió inconscientemente un paso. Parecía no haber esperado que lo amenazara tan directamente. Apretó los dientes, pero no dijo nada. Sin prestarle más atención, presioné el timbre. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera hacia afuera. Detrás de la puerta apareció un rostro cansado y sin ánimo. Lucía parecía no haber esperado verme allí. Instintivamente preguntó, ¿tú cómo? Al instante siguiente, su mirada se volvió fría. Casi con indiferencia dijo, lárgate. Solo porque Makoto apareció.
¿Lo que ocurrió hace 5 años iba a repetirse otra vez? Con una sonrisa casi burlona, dije, tranquila, cuando recoja a Juan me iré, pero inesperadamente, como si hubiera perdido la paciencia, Lucía me agarró de la muñeca, luego, sin decir una palabra, me arrastró dentro de la casa y cerró la puerta de golpe con un fuerte ban. Antes de que la puerta se cerrara, vi claramente cómo la sonrisa que Makoto estaba levantando se congelaba al instante. Miré a Lucía, completamente confundido. ¿Acaso se había equivocado de persona? Capítulo 8. El lugar donde nuestras pieles se tocaban estaba ardiente. La sensación abrasadora me dijo que no era una ilusión. Lucía me explicó en voz baja, no lo decía por ti. Solo entonces me di cuenta de que parecía haber entendido algo mal, algo avergonzado. Retiré la mano. Ella simplemente miró su palma ahora vacía. La curvó ligeramente sin poder evitarlo, y luego llamó a los guardias de seguridad. Con expresión fría dijo, ¿no te dije que no lo dejaras entrar? Del otro lado del teléfono se escuchó una serie de disculpas caóticas, como si estuvieran explicando algo. No mucho después de que Lucía colgara, la otra parte envió un video de vigilancia. Me entregó el teléfono. Yo la miré confundido, sin entender. Así que ella explicó, nunca dejé que Makoto viniera. Entró siguiendo detrás de ti en secreto. Al ver que no lo tomaba, me metió el teléfono en la mano con un poco de impaciencia, y luego cerró mis dedos uno por uno con seriedad. Con expresión solemne dijo, la prueba, guárdala bien. Pero entonces percibí un leve olor a alcohol. ¿Acaso Lucía no se emborrachaba con una sola copa? Solo entonces me di cuenta de que la Lucía de ese momento parecía un poco diferente de lo habitual. Sentí que todo se oscurecía ante mis ojos. Aparte de mí, probablemente nadie sabía lo problemática que se volvía Lucía cuando estaba borracha. Bajo su mirada insistente, no tuve más remedio que ver el video de vigilancia bajo su supervisión. Ella permaneció a mi lado todo el tiempo. Cuando terminó el video, me miró expectante, como si estuviera esperando mis comentarios después de verlo. Solté una risa nerviosa. De manera torpe cambié el tema y le recordé amablemente, parece que tienes fiebre. Extendió la mano y tocó mi frente. Pareció pensar seriamente por un momento y luego dijo con total seriedad, parece que sí. Se acabó. No tiene remedio. No pude evitar suspirar. Entonces vi a Juan salir de la habitación arrastrando con esfuerzo una maleta. Cuando me vio en la entrada, se quedó atónito. Soltó directamente la maleta, que era casi tan alta como sus hombros, con los ojos enrojecidos. Corrió hacia mí. Papá. Lucía, claramente molesta, apartó la mano de Juan que estaba abrazando mi pierna y dijo con indignación, no llames así, este es mi esposo. Juan fue empujado y casi perdió el equilibrio. Estaba tan enfadado que parecía a punto de llorar. Su pequeña cara estaba roja por la fiebre mientras fruncía el ceño y la miraba con resentimiento. ¿Eres una ladrona? Papá vino claramente a buscarme. Me dolían los oídos. Los dos parloteaban sin parar, como si hubiera dos gorriones en la casa. Antes de que pudiera decir algo, Lucía ya me había agarrado con rostro frío y me arrastró al dormitorio. Juan, indignado, intentó seguirnos pateando con sus pequeñas piernas, pero Lucía extendió un dedo y presionó su frente, empujándolo hacia atrás sin expresión alguna. La puerta se cerró con un golpe. El mundo quedó en silencio. Capítulo 9. No sé en qué momento la cerradura de la puerta evolucionó hasta convertirse en algo que yo ya no podía abrir. Estuve forcejeando un rato, pero no conseguí nada. Al no escuchar a Juan llorar afuera, me sentí un poco aliviado. Cuando me giré, vi a Lucía sosteniendo un botiquín y mirándome con mala cara. De un tirón me lo metió en los brazos y dijo de forma concisa, «Estás enfermo, toma medicina». Realmente no sabía qué habían hecho anoche, pero ambos habían terminado con fiebre. Resignado, empecé a buscarle el medicamento. En ese momento Lucía se quedó tranquila, aunque no dejaba de mirarme fijamente, como si temiera que desapareciera en cuanto parpadeara. Partí una pastilla y se la puse en la palma de la mano. Luego le dije con cuidado, Juan también necesita tomar medicina. ¿Puedes abrir la puerta para que vaya a verlo? Al escuchar eso, la mano de Lucía se detuvo en el aire. Ni siquiera tomó la pastilla. Sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco y, en voz muy baja y agraviada, se quejó. Siempre haces lo mismo. Solo te importa él, no te importo yo. Casi me quedo sin aire. ¿Desde cuándo? Pero entonces recordé de repente lo que Lucía había dicho el día en que nos reencontramos. Entonces ahora solo quieres hablar conmigo sobre Juan. ¿Así que eso era lo que quería decir en ese momento?
Intentar razonar con alguien que se emborracha con una sola copa y además se pone celosa no sirve de nada. Así que cambié rápidamente de estrategia. Aquí no hay agua. Tengo miedo de que te atragantes con la medicina. ¿Qué tal si salgo a traerte un vaso de agua? Lucía inclinó la cabeza y me miró con duda durante un rato, como si estuviera evaluando si mis palabras eran verdaderas, pero no abrió la puerta. En cambio, caminó lentamente hasta la mesa, levantó una copa de vino y, alzando ligeramente la barbilla, dijo con elegancia: no hace falta salir, tengo agua. Y se tragó la pastilla con el vino tinto. Todo ocurrió demasiado rápido, ni siquiera tuve tiempo de detenerla. Sentí que todo se oscurecía ante mis ojos. Mi primera reacción fue, por suerte no era un antibiótico fuerte. Abrí rápidamente el prospecto del medicamento y busqué en el navegador. Después de confirmar que no había casos de intoxicación por combinar ese medicamento con alcohol, por fin relajé la tensión. Solo entonces me di cuenta de que estaba cubierto de sudor frío. Suspiré impotente. Lucía, abre la puerta. Quiero beber agua. Lucía levantó la copa de vino que no había terminado y me la ofreció con una expresión inocente. Le eché un vistazo y la desenmascaré sin piedad. Eso es vino tinto. Es rojo. ¿Desde cuándo el agua de tu casa es roja? Lucía respondió con un tímido oh. Permaneció allí dudando un rato antes de caminar lentamente hacia la puerta. Finalmente la abrió. Miré la puerta abierta con sorpresa. No se había conmovido ni siquiera por Juan, que tenía fiebre. Había preferido tragarse la medicina con vino antes que ceder. Y sin embargo ahora cedía tan fácilmente. Solo porque dije que quería beber agua. Lucía se quedó de pie frente a la puerta, tan somnolienta que parecía a punto de dormirse. Dijo: entonces, acuérdate de volver. Capítulo 10. Después de convencer a Juan de que tomara la medicina y se durmiera, y de prometerle una y otra vez que no me iría en secreto, dudé un momento, pero aún así regresé a la habitación de Lucía. Solo era porque no quería ver mañana una noticia absurda que dijera que la princesa mayor del grupo Liu murió en su casa por tomar medicina con alcohol. Definitivamente no era por ninguna otra razón. Empujé la puerta entreabierta. Lucía dormía profundamente y en silencio sobre la cama. Tiré un poco de la manta bajo su cuerpo. Muy bien, no se movió, como tampoco podía tocarla demasiado. Tiré de una esquina y la envolví como pude, dejándola hecha un capullo de gusano de seda. En la tenue oscuridad del dormitorio la observé en silencio por un momento. Justo cuando estaba a punto de irme, el teléfono junto a la cama empezó a sonar. En el patio, los perales florecen y caen otro año más. En la noche clara, la luz de la luna cubre los escalones vacíos. En sueños suenan viejas melodías de flauta y cuerdas. Al despertar, las lágrimas manchan el rostro maquillado. Pequeña montaña pesada, repetida una y otra vez. Me quedé atónito. ¿Por qué esa canción transmitía una sensación tan fuerte de nostalgia dolorosa y belleza marchita? Era el viejo señor Liu quien llamaba. Ese teléfono no debería responderlo yo bajo ninguna circunstancia. Justo cuando estaba por irme, una mano me agarró de la manga por detrás. La fina manta resbaló de su hombro. Ella me sujetó con fuerza mientras miraba con mala cara el teléfono que seguía sonando, como si temiera que me fuera. Me arrastró hasta la puerta y, delante de mí, cerró con llave el dormitorio. Luego vertió todo el vino restante de la botella en una copa de cristal y arrojó el teléfono dentro. El teléfono, sumergido en el vino, siguió sonando obstinadamente un rato, hasta que finalmente la pantalla se apagó. Después de hacer todo eso, Lucía se giró para mirarme, parpadeó y dijo: escóndete, maldita sea. Si alguien lo viera desde fuera pensaría que alguien iba a venir a descubrir un adulterio. Supuse que el viejo señor Liu vendría, así que quería que me escondiera. Era difícil no sentirse avergonzado. Me encogí de hombros y dije: no hace falta tanto, me iré ahora mismo. No haré que te metas en problemas. Pero Lucía no dijo nada, y tampoco soltó mi manga. Primero me llevó al vestidor. Intentaba caminar en línea recta con mucho esfuerzo, pero aún así iba zigzagueando, así que todavía no estaba sobria. El vestidor era semiabierto, sin armarios donde esconder a alguien. Insatisfecha, Lucía me arrastró de nuevo fuera y empezó a buscar por todo el dormitorio. Al final se quedó mirando la cama en silencio durante un rato. Luego insistió en que me metiera bajo la manta. Si no obedecía, se enfadaba. Cuando saqué la cabeza del edredón, la escuché murmurar: no, yo también tengo que esconderme. Me quedé sin palabras. ¿En tu propia casa también tienes que esconderte? Antes de que pudiera reaccionar, ella misma se metió bajo la manta conmigo. Cuando la oscuridad cubrió todo, la escuché soltar un suspiro de alivio y decir para sí misma: así,
nada de esto pasará. Mi corazón se saltó un latido. De repente recordé algo. Hace 5 años, Lucía Liu casi rompió por completo con su familia por mí, hasta que un día recibió una llamada del viejo señor Liu diciendo que estaba al borde de la muerte. Aquello era mentira. Lucía quedó atrapada en la casa Liu y no regresó. Bajo una lluvia torrencial, una grúa que trabajaba de forma irregular soltó la carga, y yo fui llevado de urgencia al hospital. Después de aquel día, tormentas tras tormentas llegaron. Todo cambió. El accidente de mis padres. Los sentimientos de Lucía invertidos entre amor y odio. Las innumerables crueldades que el destino me lanzó encima me destruyeron por completo. Ya no sabía qué hacer. Solo estaba, muy cansado. Unos dedos temblorosos tocaron mi mejilla. Lucía ardía por la fiebre, pero aún así limpió las lágrimas de la esquina de mis ojos. Con una seriedad absoluta dijo, no pasa nada, no nos encontrarán. Mi vista se volvió borrosa. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando, pero no podía decir nada. Sonreí con amargura y dije, de verdad no puedo contigo. No podía soportar que aparecieras otra vez. No podía soportar que volvieras a entrar en mi vida. No podía soportar que, en realidad, no hubieras hecho nada malo. Lucía se quedó en silencio y murmuró suavemente. Oh, inclinó la cabeza y preguntó con confusión, ¿me odias ahora? ¿También te lanzaron el hechizo que invierte los sentimientos? Las lágrimas finalmente cayeron sin control. Al ver que no respondía durante mucho tiempo, quizá para distraerme, de repente dijo, SHH, la flor se cayó. Pero aquí no había flores, y tampoco había magia. Ella nunca me pidió que me escondiera para ocultar algo. Lo que realmente estaba diciendo era, escóndete, no dejes que el destino te encuentre. Capítulo 11. Aquella tarde me llevé a Juan, que se aferraba a mí y no quería soltarme. El teléfono de Lucía estaba roto y ahora había vuelto a quedarse dormida. Así que le pregunté a Juan si sabía el número de la niñera de la casa. Juan sacó su reloj infantil inteligente y tocó un nombre. Con su voz clara y fuerte dijo, tía Lin, mi mamá tiene dolor de cabeza y volvió a beber. ¿Puedes venir a casa un momento? La otra parte aceptó enseguida. Parecía estar bastante acostumbrada a ver a Lucía en ese estado. No pude evitar preguntarle, ¿tu mamá tiene dolor de cabeza a menudo? Juan respondió con total naturalidad. Sí, mamá siempre tiene dolor de cabeza. Cuando se siente mal bebe un poco de alcohol. Funciona mejor que las pastillas para dormir. Como Lucía se emborracha con una sola copa. Antes siempre era yo quien bebía en su lugar para protegerla. Y ahora, estaba usando el alcohol como si fuera medicina. Cuando la tía Lin llegó, yo arrastraba la maleta con una mano y sostenía a Juan con la otra. Su cabecita se giraba de vez en cuando hacia atrás, como si temiera que Lucía apareciera de repente como por la mañana para llevárselo. Antes de salir por la puerta, la tía Lin me llamó de repente. Me dijo que los trámites para el traslado de escuela de Juan ya estaban listos, y que a partir de ahora ya no tendría que ir y venir constantemente entre South City y la ciudad A. Me quedé atónito por un momento. No esperaba que fuera tan rápido. Después de pensarlo un poco, añadió, en realidad, Lucía normalmente no es así. Obviamente había visto el desorden en el dormitorio. Con cierta dificultad continuó. En cuanto a hoy, bueno, hoy seguramente solo fue un accidente. Sonreí y dije, lo sé, ¿cómo no iba a saberlo? Cuando Lucía tenía 18 años y probó alcohol por primera vez, solo tomó un sorbo antes de quedarse dormida sobre mi hombro. Cuando la llevé de regreso a casa, se levantó otra vez. Pensé que ya estaba despierta, pero con expresión completamente seria vertió toda la comida de los peces en el acuario favorito del viejo señor Liu. Mezcló el azúcar con la sal en la cocina y tiró tranquilamente la llave de la sala de castigo al estanque. Sus ojos estaban desenfocados y caminaba tambaleándose, pero aún así me obligó a sentarme bajo un árbol para que no me fuera. Luego empezó a trenzar algo. Los pétalos caían con el viento. Cuando levanté la cabeza para mirar, a través de aquella lluvia de flores que caían, me encontré con un par de ojos brillantes. Me miró fijamente por un momento, luego levantó 2 anillos hechos de hierba y me apremió. Con una atmósfera tan romántica no la desperdicies. Date prisa y pídeme matrimonio. Después de intercambiar los anillos, dijo, 1 para cada uno, no los pierdas. Y entonces se desmayó por completo. Cuando Lucía despertó al día siguiente y recordó lo que había hecho, ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Desde entonces, nunca volvió a tocar el alcohol. Recordar todo eso me hizo sonreír de nuevo, pero cuando levanté la cabeza, vi que Lucía se había despertado en algún momento. Estaba de pie en la escalera, mirándome desde arriba.
Juan se puso inmediatamente en alerta máxima. Me agarró y empezó a correr hacia la salida sin mirar atrás, susurrando: «Papá, vámonos rápido». Lucía no nos siguió. Solo la escuché decir muy suavemente: «Hasta la próxima», tan suave como el roce de los labios que besé aquel año, tan suave como cuando le propuse matrimonio con aquel anillo de hierba, como si todo hubiera sido solo una ilusión mía. Entonces, hasta la próxima vez, si es que todavía puede haber una próxima vez. Capítulo 12. El jardín de infancia al que Juan se transfirió estaba muy cerca de mi casa. Durante casi una semana después de eso, Lucía no volvió a aparecer. Yo casi me estaba acostumbrando a esa vida, hasta que un día la editora en jefe vino a buscarme de repente. Tenía una expresión extraña y me preguntó con mucha cautela: Jorge, ¿tu familia tiene algún tipo de influencia? Me quedé confundido. Ella dijo: mira, la heredera del grupo Liu es la primera vez que acepta una entrevista exclusiva, y además pidió específicamente que fueras tú quien la entrevistara. Me quedé lleno de signos de interrogación. El periódico, por supuesto, no iba a dejar pasar una oportunidad tan enorme. El viernes por la tarde Lucía iba a venir a South City para asistir a la Semana de la Moda. Antes de eso tenía una hora libre. Como de costumbre, preparé el esquema de la entrevista con anticipación. Al final decidí centrar el enfoque en la marca de joyería que Lucía había fundado en estos años, evitando deliberadamente los chismes que al público tanto le gustaban, es decir, su vida sentimental. Después de todo, tanto Lucía como yo sabíamos perfectamente lo que había ocurrido en aquel entonces. Parecía que la tortura de lo no resuelto había llegado a su punto máximo el día viernes. Respiré profundamente, toqué la puerta y vi a Lucía sentada en el sofá de la sala de descanso, elegante, con un vestido de alta costura y las largas piernas cruzadas. Coloqué la grabadora en el centro de la mesa. Después de hacer algunas preguntas rutinarias para relajar a la entrevistada, entré en el tema principal. Según tengo entendido, el grupo Liu nunca había estado involucrado en el sector de la joyería. ¿Qué oportunidad llevó a la señorita Liu a fundar la marca Flower? Desde la secundaria, Lucía siempre había querido estudiar diseño de joyería. Más tarde, la marca Flower se volvió famosa en todo el mundo prácticamente de la noche a la mañana. Normalmente, cuando se hace esta pregunta, la mayoría de la gente habla sobre el primer contacto que tuvo con el diseño o sobre su pasión por él, pero ella me miró y parpadeó. Para encontrar a alguien, mis dedos se encogieron ligeramente sin darme cuenta. La escuché continuar con tono despreocupado. Hay alguien que, por culpa del destino, se escondió de mí durante mucho tiempo. No puedo encontrarlo. Y también temo que él no pueda encontrar el camino de regreso a casa. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y dijo con calma: el hecho de que Flower aparezca en todo el mundo nunca fue casualidad. Las pantallas gigantes de centros comerciales y metros, las campañas con grandes IP, los anuncios de Flower están por todas partes. Me miró y sonrió suavemente. Ese es un acuerdo entre nosotros. Si algún día él ve Flower, quiero decirle, no finjas ser fuerte. Siempre estaré esperando que vuelvas a casa. Mi mano tembló. Apreté con fuerza la palma de mi mano, manteniendo una expresión tranquila mientras me obligaba a continuar con la siguiente pregunta. Dije: hasta donde sé, además del diseño de Flower, lo más conocido por el público es su labor caritativa. Por cada pedido realizado, la señorita Liu dona una suma considerable. Lucía dijo: sí, cada año destinamos una parte de los ingresos a obras benéficas. Luego añadió: como mencionaste con Flower, cada año las donaciones se hacen en nombre de mi esposo. No pude soportarlo más. Apagué la grabadora y dije sin palabras: oye, ¿podemos hablar en serio? Esto es trabajo. Lucía parpadeó y respondió tranquilamente: siempre estoy hablando en serio. ¿Esa es realmente la razón por la que se fundó Flower? ¿O estás tratando de guiarme deliberadamente hacia cierta respuesta? Había una ligera intimidad en su tono. Luego dijo: señor Wang, antes no eras así. ¿Tratar a las personas de manera diferente no es poco profesional? Me quedé sin palabras. La pregunta había sido devuelta hacia mí, así que no tuve más remedio que volver a encender la grabadora y continuar con la entrevista. Ella dijo: he hecho testamento. Después de mi muerte, una parte de mi patrimonio se destinará a obras benéficas, y el resto será colocado en un fideicomiso para mi esposo. Sí, puedes entenderlo así. Si muero, él será el único beneficiario. Luego añadió: ¿qué? ¿Mi hijo? No pasa nada, mientras no muera de hambre. Está bien. Me quedé sin palabras otra vez. Apenas logré terminar todo el proceso. Antes de que pudiera decir las palabras habituales para cerrar la entrevista,
Lucía preguntó de repente, ¿dónde está el anillo? Respondí casi instintivamente, hace tiempo que lo perdí. Ella se acercó a mí con una expresión indescifrable, luego levantó la mano. En su palma había un anillo hecho de hierba. Dijo, si realmente lo perdiste hace tiempo, entonces ¿qué es esto? Me quedé atónito. Instintivamente toqué mi bolsillo. Todavía estaba allí. Maldita sea, me había engañado. Levanté la cabeza y vi a Lucía mirándome con sus largas pestañas negras y una sonrisa ambigua. Mi disfraz había sido descubierto. No pude evitar sentirme avergonzado y molesto. Capítulo 13. Dije, sin palabras, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Ella respondió, ¿no he sido lo suficientemente clara? Lucía volvió a sentarse. Con una expresión fría dijo, estoy reconstruyendo el futuro que debería habernos pertenecido. Esa era una herida antigua que nunca había sanado. No quería enfrentarla, no quería repetir los mismos errores. Y mucho menos podía imaginar que algún día Lucía volviera a mirarme con aquella misma mirada fría y llena de repulsión. Pero entonces recordé sus inexplicables dolores de cabeza. Recordé cómo alguien que nunca tocaba el alcohol ahora lo usaba para adormecerse. Recordé aquel testamento en forma de fideicomiso. Recordé aquella conversación de años atrás. Y entonces pensé que, muchos años después de separarnos, alguien me había encontrado y me había dicho que después de que yo lo abandonara todo y escapara, había una persona que nunca dejó de buscarme, como si hubiera visto a través de lo que estaba pensando. Lucía dijo, esta noche acuérdate de dejarme la puerta abierta. No reaccioné a tiempo. ¿Qué? Ella sonrió lentamente y, con un significado implícito, me recordó, hoy es viernes. De repente recordé lo que había dicho el día que nos reencontramos. Por la salud física y emocional de Juan, iré a tu casa los viernes para pasar tiempo juntos. Por alguna razón me sentí un poco nervioso. Dije rápidamente, bueno, la entrevista ya terminó. Sí, yo, tengo que irme primero. De pronto recordé que antes no había apagado la grabadora. Así que todas esas cosas sin sentido que acabábamos de decir también habían quedado grabadas. Con una oleada de frustración, corrí a tomar la grabadora sobre la mesa, solo para descubrir que alguien ya la había apagado. Lucía soltó una leve risa burlona, como si pudiera ver a través de mí. Dijo con tono divertido, mira cómo te pones nervioso. Yo ya la había apagado por ti. Justo en ese momento, la asistente abrió la puerta para recordarle que el evento estaba a punto de comenzar. Lucía se levantó y me hizo un gesto con la mano. Una ráfaga de viento disperso sopló, y entonces escuché un suave susurro. Levanté la vista, vi cómo el viento atravesaba la figura de Lucía, y vi cómo las flores de cuando teníamos 18 años volvían a caer una vez más. Capítulo 14. Tenía la cabeza hecha un lío. Rechacé la propuesta de la asistente de esperar a que Lucía terminara su evento para ir juntos a recoger a Juan. Fui solo a la puerta del jardín de infancia con mi mochila a la espalda. Había muchos padres fuera. Poco a poco los niños iban siendo recogidos, pero Juan aún no salía, hasta que vi a Makoto. No sabía qué le había ocurrido. Se veía mucho más demacrado que la última vez que lo había visto. Atravesó la multitud y se detuvo frente a mí. Soltó una risa fría y dijo de repente, ahora debes de estar muy satisfecho. No. Fruncí el ceño, sin entender de qué hablaba. Él murmuró para sí mismo. Debí haberlo imaginado antes. El pequeño está enfermo, y el grande también tiene algo mal en la cabeza. Nunca debí creer que Lucía ya había renunciado a ti. Incluso llevé a Juan para que te encontrara. Así que aquella noche había sido Makoto quien llevó a Juan hasta mí. Debido a la intervención del sistema, Lucía había buscado durante 5 años sin poder encontrarme. Tal vez él pensó que Lucía ya se había rendido conmigo. Tal vez creyó que, si se deshacía de ese lastre que era Juan, podría intentar conquistarla de nuevo. Dijo, en aquel entonces ella ya te detestaba tanto. Después de que la familia Liu la encerrara más de 10 días, lo primero que hizo al salir fue ir al hospital a verte. Tenía dolores de cabeza tan fuertes que terminó desmayándose y hospitalizada. Todos le ocultaron la verdad y la obligaron a que te divorciaras. Y cuando despertó, lo primero que hizo fue buscarte otra vez. Apretó los dientes con rabia. La estuve conquistando durante 5 años enteros. Incluso una piedra debería haberse calentado en mis manos. Uno no quiso reconocerme como padre ni aunque nunca hubiera visto al suyo. Y la otra preferiría morir de dolor antes que aceptarme. Los dos son tan malditamente idiotas. Justo en ese momento Juan salió del jardín de infancia. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí. Makoto, sin embargo, pareció calmarse de repente. Con rostro sombrío dijo, ¿sabes qué?
Más tarde fue al hospital para operarse. En el futuro ya no podrá tener hijos, solo tendrá a Juan. Y además hizo un testamento dejando todas sus propiedades para ti. Para el sistema, una protagonista así ya no tiene ningún valor para ser conquistada. Mi misión ha fracasado, según el juicio del sistema, sin importar cómo interviniera el conquistador. La personalidad establecida de la protagonista ya había colapsado por completo, así que la misión había fallado. El odio se extendió por su mirada. De repente tuve un muy mal presentimiento. Al segundo siguiente, Makoto caminó rápidamente hacia Juan. Vi la daga que asomaba por su manga y me lancé a sujetar su mano para detenerlo, pero me apartó de un empujón y apuñaló violentamente hacia Juan. No tuve tiempo de esquivar, solo pude ponerme delante de Juan. En ese instante recordé muchas cosas. Recordé aquel año cuando estaba de pie junto a la ventana mirando hacia abajo y de repente escuché el llanto detrás de mí. Recordé cuando Makoto me encontró y me amenazó con una sonrisa. Cuando haya padrastro, también habrá madrastra. Su buena vida apenas empieza. Recordé aquella noche en que Juan tenía fiebre y me envió un mensaje de voz llorando. Papá, ¿otra vez ya no me quieres? Recordé cuando le di la medicina sentado junto a la cama, y de repente me abrazó y me dijo en voz baja, papá, te quiero. Un dolor sordo golpeó mi espalda. Juan estaba aterrorizado. Sus pequeñas manos agarraban con fuerza mi ropa mientras rompía a llorar. Con el rostro pálido me giré. Los guardias del jardín de infancia y varios padres ya habían sujetado a Makoto, que reía como un loco. En ese momento Lucía llegó corriendo. Se acercó y me agarró de la mano con ansiedad. Lo siento, llegué demasiado tarde. Con la vista borrosa, negué lentamente con la cabeza y cerré los ojos. Mi voz se volvió cada vez más débil. No, me encontraste. En el destino, me encontraste. Al segundo siguiente, Lucía me pellizcó con fuerza entre la nariz y el labio. Deja de hacerte la víctima. Solo apuñaló el cuaderno que llevabas en la mochila. ¿De qué te haces el dramático? Me quedé sin palabras. Pensé que tal vez, en el momento en que aquel pétalo cayó, había recuperado el valor para luchar contra el destino. Si el amor es valentía, entonces, por difícil que sea, siempre se estará dispuesto a ponerse delante de esa persona. Las sirenas de la ambulancia y la policía se acercaron a toda velocidad. Las sombras en el suelo se entrelazaban íntimamente bajo el atardecer. De repente Lucía habló. Con un bufido preguntó, ¿el anillo, de verdad lo perdiste? Parecía haber estado conteniendo la pregunta durante mucho tiempo. La miré y sonreí con picardía. No, lo llevo conmigo. Esta noche, puedes buscarlo tú misma. Ella se quedó atónita y me pellizcó. A partir de ahora, nos veremos todos los días. Lucía. Lucía, historia extra. Capítulo 1. El primer año después de que él se fue, ella crió sola al hijo de ambos. A veces Lucía no podía entenderlo. ¿Cómo era posible que criar a un niño fuera incluso más cansado que dar a luz? Una criatura tan pequeña, cuando lloraba, su llanto podía atravesar 3 pisos enteros. Incluso cuando lloraba hasta quedarse casi sin voz, se negaba a detenerse, solo en ocasiones. Cuando despertaba sobresaltada en medio de la noche, en sueños silenciosos, pensaba en él. Las emociones y la razón luchaban dentro de ella. Antes, por no poder aceptar aquello, incluso había terminado desmayándose y hospitalizada. Cuando volvió a despertar, él ya había desaparecido. El viejo señor Liu le dijo que él había tomado 2 millones y aceptado el divorcio. Después de eso desapareció del mundo, sin dejar rastro. A ella no le importaba si esa historia era verdad o mentira. Solo estaba confundida. ¿Así que ella solo valía 2 millones? Antes de irse, al menos podría haber tomado un poco más. En ese momento, ella aún no había logrado entender completamente sus propios sentimientos hacia él, pero tenía algo muy claro. Incluso si lo odiaba, tenían que quedar atados el uno al otro para siempre. Capítulo 2. El tercer año después de que él se fue, todavía no había logrado encontrarlo. Como su razón resistía a los sentimientos invertidos, empezó a sufrir dolores de cabeza de vez en cuando. Ni siquiera los analgésicos funcionaban demasiado. Makoto fue a buscarla y le preguntó, ¿quieres morir de dolor? ¿Y a ti qué te importa? Ella frunció el ceño. Ni siquiera se molestó en responder. Solo llamó a seguridad y les dijo que, en el futuro, no dejaran entrar a cualquiera. Makoto no se dio por vencido. Insistía una y otra vez, preguntándole por qué no podía intentar estar con él. Lucía lo miró con frialdad y dijo, tengo los sentimientos confundidos. No he perdido la memoria, y aunque la hubiera perdido, no he perdido la razón. Ella solo era fría, una persona tan orgullosa que incluso su desprecio era algo que se negaba a conceder. Así que,
sin importar cuánto se invirtieran los sentimientos. Nunca llegaría a amarlo. Capítulo 3. El cuarto año después de que él se fue. Para entonces Makoto ya estaba al borde del colapso. Lucía lo había escuchado discutir con el sistema más de una vez. Fue entonces cuando supo la verdad sobre este mundo. Con la ayuda del sistema, Makoto poseía una habilidad que podía invertir los sentimientos. Antes de eso, ya había completado fácilmente varias misiones de conquista usando esa habilidad. No había elegido intercambiar su oportunidad de renacer. En cambio, se había sumergido en el placer de manipular la vida de los demás. Viajando de un mundo de conquista a otro, le gritaba al sistema, ¿por qué? Este se supone que era solo un mundo de vacaciones de nivel F. ¿Por qué es tan difícil? No se sabía qué le respondió el sistema. Makoto, furioso, volcó todo lo que había sobre la mesa y gritó con rabia, maldito sistema, ¿cómo puedes simplemente irte así? ¿Qué no tienes suficiente energía? ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Incluso llegó a bloquearle el paso en la calle y suplicó en voz baja, solo necesitas quererme. Cuando termine la misión y me vaya de este mundo, podrás volver a encontrarte con él. Mentiroso. Ella no le creía. Miró al hombre desesperado que tenía delante. Sorprendentemente, sintió una extraña satisfacción. De repente recordó a Jorge de aquellos años. Cuando ella despertó, lo único que le había dejado era un acuerdo de divorcio firmado. No sabía por qué todo había terminado así, pero sabía una cosa. Las personas siempre deben pagar el precio de sus decisiones. Así que no hacía falta completar ninguna misión. Que todo terminara en este mundo. Que mueran todos. De todos modos, ella también sentía que la vida ya no tenía mucho sentido. Capítulo 4. El quinto año después de que él se fue, Juan vino a discutir con ella. Cada vez que había una reunión de padres en la escuela, nunca lo decía en casa. Cuando ella le preguntaba por qué, solo respondía que quería que papá fuera. No mamá, un cuerpo tan pequeño, pero su voz estaba llena de rabia, tristeza y desesperación. Gritó, mamá mala, después de tantos años ni siquiera puedes encontrar a papá. Habían discutido así durante años, y ella solo sentía injusticia, porque, en realidad, la persona que más lo extrañaba era ella. Su cabeza volvió a doler, quizá porque llevaba demasiado tiempo en ese mundo. La energía del sistema se debilitaba. Y ese dolor se había vuelto algo a lo que poco a poco se había acostumbrado. Lucía lo empujó con impaciencia. Entonces ve a buscarlo tú mismo. Juan se dio la vuelta furioso. Pues lo buscaré yo mismo. Aquella frase, sin embargo, pareció despertarla. Se detuvo un momento y llamó a Juan. ¿Recuerdas al tío Ito? Juan respondió de mala gana. Lucía dijo, solo él sabe dónde está tu papá. Que ella no pudiera encontrarlo no significaba que otros tampoco pudieran. Debido a la interferencia del sistema, ella no podía obtener ninguna información sobre él, pero entonces pensó, si el sistema podía ocultarlo, ¿también podría usarse para encontrarlo? Juan abrió mucho los ojos y preguntó feliz, ¿de verdad? Ella dejó de buscar directamente el paradero de Jorge, y deliberadamente le dio a Makoto una vaga esperanza. Parecía como si realmente hubiera renunciado, pero solo ella sabía la verdad. ¿Rendirse? Ni en sueños. Capítulo 5. Y sorprendentemente, realmente lo encontró. Capítulo 6. Solo le había pedido a Juan que volviera a casa a recoger algo de ropa, pero él había perdido su reloj infantil en el lago. Ahora lloraba sin parar porque quería ese mismo reloj. Era demasiado ruidoso. Le compró uno nuevo, pero él se negaba a aceptarlo. Cuando le preguntó por qué, Juan sollozó. Ahí está el número de teléfono de papá. El número de teléfono de Jorge. Un dolor ácido apareció en su pecho. Sí. Ni siquiera ella tenía ese número. Se inclinó y comenzó a buscar lentamente en el lago helado. Buscó durante toda la noche. Juan, con la cara inflada de enojo, se agachó en la orilla sosteniendo una linterna para ella. La villa detrás de ellos estaba completamente iluminada en la oscuridad. Poco después empezó a llover otra vez. Cuando finalmente lo encontró, Juan, lleno de alegría, cambió la tarjeta al nuevo reloj. Luego tiró el paraguas y la linterna y salió corriendo con sus pequeñas piernas. Lucía se enfadó muchísimo, uno tras otro, todos tan desagradecidos. Agarró a Juan y lo miró fijamente. El número de teléfono, dame uno. Capítulo 7. En el patio, los perales florecen y caen otro año más. En la noche clara, la luz de la luna cubre los escalones vacíos. En sueños suenan viejas melodías de flauta y cuerdas. Al despertar, las lágrimas manchan el rostro maquillado. Pequeña montaña pesada, repetida una y otra vez. Entre el sueño y la vigilia, Lucía creyó verlo.
Lo vio buscándole medicina. Lo vio sonreír con amargura y decirle, «De verdad no puedo contigo». ¿Ya no podía soportarla? ¿La odiaba? Lucía no quería ser odiada. Confundida, de repente recordó algo de hace mucho tiempo. Jorge le había propuesto matrimonio con el anillo de hierba que ella misma había trenzado. En ese momento su corazón había latido más rápido sin razón. Entonces vio los pétalos caer. Si había flores, ¿volvería a proponerle matrimonio? Así que susurró, «SHH, las flores están cayendo».